Vea pues, hoy vamos a preparar una ensalada que no es cualquier ensalada, no señor. Esta es de esas que cuando uno la prueba dice, ve, pero qué cosa tan buena y tan fresca. Inicio esta exquisita ensalada con un pepino, entonces lo que hacemos es lavarlo muy bien, con calma, como debe ser, le retiramos su cáscara si así lo preferimos, aunque vea pues que también se puede dejar si está bien limpio. Luego le quitamos las semillas para que la textura quede más agradable. Y ahora sí, lo cortamos en cubos pequeños, bien organizados. Vea, ponga cuidado en este detalle porque entre más parejitos, más bonita queda la ensalada, ¿cierto que sí? Y dígame en los comentarios, ¿a usted le gusta el pepino con cáscara o sin cáscara? Vea pues lo leo. Seguimos con un mango maduro, pero no sobremaduro, que esté pintón, como decimos por acá. Este también lo lavamos muy bien, le retiramos la cáscara con cuidado y vea pues lo bonito de este ingrediente. Lo cortamos en rodajas y luego en cubos medianos, ni muy grandes ni muy pequeños, porque queremos sentirlo en cada bocado. Y aquí le hago otra pregunta. ¿A usted le gusta más el mango bien dulce o más acidito? Cuénteme en los comentarios pues. Bueno pues yo sé que usted está disfrutando, así que siga la corriente y suscríbase. Ese clic que hace ahí abajito es el que nos ayuda a seguir creciendo y cocinando juntos. No lo deje para después, hágalo ya. Ahora usamos medio pimiento verde. Este es clave porque le da ese toque crujiente y fresco. Le retiramos las semillas y esa parte blanca que es un poquito amarga. Lo lavamos muy bien y lo cortamos en cubos bien pequeñitos. Yo sé que a veces uno ve el video y sigue derecho, pero hoy lo invito a hacer algo diferente. Tómese un momentico y déjeme un comentario. Cuénteme qué receta le gustaría ver o qué ingrediente le encanta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que de verdad disfruten. Seguimos con un aguacate maduro pero firme. Este sí que es de mis favoritos. Este ingrediente me gusta mucho porque aporta grasas saludables que ayudan al corazón y además no elevan bruscamente el azúcar en sangre. Lo abrimos con cuidado, le retiramos la semilla y la cáscara y lo cortamos en cubos medianos. Vea, ponga cuidado aquí, no lo manipule mucho para que no se vuelva puré. Queremos que quede enterito y bonito, ¿cierto? Pasamos ahora a medio manojo de cilantro fresco. Esto le da así aroma espectacular. Lo lavamos muy bien, con bastante agua y lo cortamos finito. Y aquí le pregunto, ¿usted es de los que ama el cilantro o de los que no les gusta mucho? Hágale pues, déjenlo en los comentarios. Ahora sí, en una ensaladera combinamos todo. Aquí es donde ya se empieza a ver la magia. Agregamos el mango, el pepino, el pimiento verde, el aguacate maduro y el cilantro fresco. Vea esos colores, eso ya provoca comérselo de una vez, ¿cierto? Y ahora viene el toque final, el aderezo. Directamente sobre la ensalada agregamos el jugo de un limón. Luego añadimos 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una pizca de sal, sin exagerar, y una cucharada de ajonjolí tostado. Mezclamos todo con suavidad, con cariño para no dañar el aguacate y listo. Finalmente servimos esta ensalada que queda fresca, colorida y llena de vida. Esta ensalada la podemos acompañar con una pechuguita a la plancha, un pescadito o incluso con unas arepitas integrales. Y bueno, si llegaron hasta aquí, de verdad gracias, porque eso quiere decir que les gusta comer rico y cuidarse. Así que cuénteme, ¿le gustó esta receta? ¿La prepararía en la casa? ¿Qué ingrediente le pondría o le quitaría? Los leo pues en los comentarios. No se les olvide compartir este video con alguien que necesite comer más saludable, darle me gusta si les aportó valor y suscribirse al canal de las ensaladas. Hágale pues, nos vemos en la próxima receta.